Nació en San Pablo, Brasil, el 9 de diciembre del 94. Una feliz coincidencia es que es el mismo día del cumpleaños de la persona que tiene el nombre de nuestra cátedra de teología feminista. 23 años después nació Ivone el 9 de diciembre. Hija de inmigrantes sirio-libaneses. Ivone decía: siempre tuve la sensación de pertenecer a Brasil, mi país, pero también me he sentido extranjera en numerosas ocasiones. Nací mujer cuando una familia de inmigrantes originarios de Oriente Próximo esperaba un hijo varón. El deseo frustrado de mis padres siempre me ha acompañado como una herida. Dice Ivone, esto no es una gran tragedia, hay dolores mucho más grandes y profundos, pero también hay que reconocer lo que uno vive, hay que tomarlo en cuenta, aunque comparativamente pueda no significar lo mismo que otros. Sobre mis espaldas esta división entre dos mundos culturales, entre dos lenguas. No querer ser rechazada ni por uno ni por otro. Yo tenía miedo siempre a que otros niños se rieran de mí a causa del acento de mis padres. Experimenté el mal de la diferencia excluyente al mismo tiempo que tomaba conciencia de lo importante que es la diferencia. Me parecía que todos los extranjeros eran mi familia. Deseaba luchar contra las injusticias sociales. Deseaba precisamente aquello que le estaba vedado desear a una hija de inmigrantes. Y una referencia muy importante, ella les llama a sus matriarcas, las mujeres de su familia. Dice, dieron muestras de una gran valentía para sacar adelante su vida y la de sus hijos. Las quería mucho, pero no quería reproducir su fuerza sometida. Tenía temor de reproducir ese malestar que podía leer en sus vidas, miedo a revelar sentimientos tan distintos de la relación en la que vivía. Experimenté el mal de la diferencia excluyente. Crecer marcada por ese destino, por esa frustración familiar, significó siempre tener que luchar para mostrar mi valía. En el fondo, pensaba que Occidente tenía siempre razón, que las religiosas de mi colegio tenían más razón que mi familia. La decisión de entrar a una congregación religiosa estaba en continuidad con mi lógica de valer por mí misma. En aquel momento, ese era para mí un camino de libertad y justicia, un lugar en el que yo iba a poder vivir los valores evangélicos sin las constricciones impuestas por mi cultura originaria familiar. Y esto me hacía sufrir por la comprensión, por otro lado muy comprensible, de mis padres. ¿Por qué mis sueños de libertad y conquista de mi propio valor habían de significar la muerte de sus sueños? El deseo de libertad me llevó en varias ocasiones a vivir un sentimiento de culpa que me dejó una profunda huella. Este mal, fuente del bien de mis sueños, todavía persiste. Está presente de diversas maneras en mi trabajo cotidiano. Mi mal se mezcla con mi bien y mi bien se convierte en mal. Entré en la vida religiosa y este año Ivone cumple 50 años de religiosa, ya nos dirá cuándo. Entré en la vida religiosa en 1967, tenía 22 años. Era el momento de los grandes cambios de la Iglesia Católica, después del Vaticano II. Las congregaciones religiosas dejamos las instituciones para vivir entre los pobres. Esa ha sido una característica específica o especial de la vida religiosa de las mujeres, salir de las instituciones y vivir en comunidades populares, una vida llena de desafíos. Como dice Pilar Aquino, que no vamos a Europa para aprender, pero todos acababan yendo a Europa, por lo menos para que no les dijeran que no sabían, por lo menos para eso, ¿no? Y pues así tenemos a Ivone, entre 1972 y 73, fíjense, ahí 2 años, 1 año y pico.
Estudió en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, bachillerato teológico, licenciatura en ciencias religiosas, maestría en filosofía. Estudió en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, bachillerato teológico, licenciatura en ciencias religiosas, maestría en filosofía. Y 2 años más tarde se doctoró en filosofía en la Universidad Católica de San Pablo, Brasil, con una tesis sobre el problema del mal en la hermenéutica de Paul Ricoeur. Y por 17 años, entre 1968 y 1989, fue profesora del Instituto de Teología de Recife durante el episcopado de Dom Helder Câmara. Doctoró en filosofía en la Universidad Católica de San Pablo, Brasil, con una tesis sobre el problema del mal en la hermenéutica de Paul Ricoeur. Y por 17 años, entre 1968 y 1989, fue profesora del Instituto de Teología de Recife durante el episcopado de Dom Helder Câmara, que posteriormente fue cerrado por la Santa Sede a raíz de su jubilación. Seguramente conocen a algunos de ustedes a Dom Helder Câmara, aquel que decía: si yo doy de comer a los pobres soy un santo, pero si pregunto por qué hay pobres soy un comunista. Y sin embargo, dice Ivone, la cuestión de la teología feminista ya no la pudo entender tanto. Ivone tiene más de 30 libros y un centenar de artículos publicados, donde intenta ser un puente entre luchas consideradas separadas, el movimiento cristiano y el feminismo. Como ella dice, busco la coherencia conmigo misma a través de mis textos. Ha participado en la Asociación de Teólogos y Teólogas del Tercer Mundo y es docente invitada en universidades de todo el mundo, asesora de diferentes grupos. Pero hay una experiencia, más que leérsela, se la voy a platicar, se la he escuchado a Ivone y la he leído en algunas de sus entrevistas, que me parece que fue el punto clave de conversión de Ivone, muy similar al que escuchó Pilar, pero en otro momento y desde otro ángulo. Dice que fue la experiencia y el trabajo con las mujeres la que le hizo darse cuenta que había que hacer el cambio en la teología. Ella participaba en unos talleres de conciencia sindical, de luchas obreras, y iba a casa de los obreros a platicar con los obreros. Y en esos momentos se dio cuenta que la esposa, que la anfitriona, nunca se sentaba a escuchar cuando leían la Biblia, cuando la discutían. Ivone tomó un día el autobús y fue especialmente a visitar a la señora de la casa. Y le preguntó: ¿por qué no te sientas con nosotros en nuestros cursos? Y ella le dijo, casi enojada: ¿conoces tú las condiciones de nuestra vida? ¿Sabes lo que pasamos el viernes cuando ya no queda nada en la mesa y ya no hay dinero? ¿Sabes el tipo de trabajo que hacemos para aprovechar el sueldo? ¿Sabes cómo es la vida en pareja con nuestros esposos? ¿Por qué no voy? Porque tú hablas como un hombre. No quiero ir a tus charlas porque tú no hablas desde nosotras. Dice Ivone, esa mujer abría los ojos para mi condición de mujer en la iglesia. Y para mí se me hace que, al igual que Jesús con la siriofenicia, Ivone dice, aquí yo puedo dar la vuelta del camino que yo ya creía que era lo que Dios quería para mí. Yo ya creía lo que era la voluntad de Dios y yo me regreso y miro la realidad y veo lo que es eso es como el ejercicio claro de la conversión, que lo tenemos en Jesús, lo vemos aquí. Pero, dice, mientras me limitaba a repetir las ideas de otros, particularmente de otros hombres, no hubo problema. Se me apreciaba, se me consideraba enormemente como una profesora muy competente. El atrevimiento a decir una palabra personal acerca de las cosas me llevó a un considerable distanciamiento con mis colegas. Y eso fue vivir el bien y el mal de ser teóloga feminista de la liberación, puesto que tanto la formulación de dogmas como nuestra teología actual no solo están centradas en figuras masculinas, sino que también están formuladas a partir de experiencias masculinas. La búsqueda de autonomía
experimentada como bien, me condujo a padecer un mal. Tuve que oír que no era realmente una teóloga. Si la liberación, como decían los teólogos, debería de ser la esencia de toda teología, la entrada de las mujeres en la vida pública debería cambiar la estructura misma del quehacer teológico. Desde una perspectiva latinoamericana, Ivone ha sabido interpretar que es imposible hablar en nombre del dolor de las mujeres sin empatizar con ellas y sin respetar sus creencias religiosas. Las mujeres, dice Ivone, con y para las que trabajo son pobres y creyentes. Y al celebrar otros 50 años, los 50 años de vida, de edad, Ivone, por hablar de la necesidad de una mayor comprensión con las mujeres embarazadas contra su voluntad, recibió instrucciones de la jerarquía de dejar de enseñar y escribir y de exiliarse, al menos por 2 años. Ivone acató el silencio utilizándolo de manera creativa. Regresó a la Universidad de Lovaina para investigar sobre el mal desde el punto de vista de las mujeres. El doctor Adolphe Géchet acompañó la investigación, aquí nos corriges, Ivone, acreditando así su segundo doctorado, ahora en ciencias religiosas. Pero ella nos dice, nunca pensé en desistir porque la Iglesia es parte de mi vida. Ser católica es ser universal y eso incluye una diversidad de cosas. La tradición del Evangelio no es uniformidad. E Ivone regresó convencida de su trabajo al lado de las mujeres pobres, de la necesidad de su labor en la pastoral y en la enseñanza. La reflexión acerca de la contradicción de la vida fue para mí el pan de vida, y todavía sigue siéndolo, tras tantos años de lucha y de feliz perseverancia en mi camino. Pasamos ahora a ver lo que ha sido el compromiso de Ivone, que yo lo llamo un compromiso rebelde y compasivo. Desde 1973 ha vivido en Camaragibe, región metropolitana de Recife, dedicándose al trabajo pastoral con mujeres. También escribe, imparte cursos, conferencias en todos lados del mundo. Es una combinación bellísima de ir de Camaragibe a estar aquí en todos los lugares del mundo, hablando sobre hermenéuticas feministas, referencias éticas y discursos antropológicos y filosóficos. Nos dice con esta belleza y sencillez: vivo en un barrio pobre de Camaragibe, donde no soy más que una ciudadana que intenta vivir con un sentido de justicia y respeto por mis vecinos y mi ambiente. Y aquí voy la serie de láminas que vienen es una larga frase de Ivone que expresa maravillosamente lo que es esa vida en Camaragibe. Cuando veo a una joven madre de 4 hijos abandonada por su marido, que tiene que encerrar a sus hijos en un cuartucho estrecho que da a la calle, asegurar la reja con una cadena como si fuera prisión para poder trabajar, cuando veo que no hay escuelas en las que puedan estar los niños, cuando veo a los niños deambulando por las calles cometiendo pequeños hurtos, cuando me sorprendo con miedo de estos niños, de su violencia, cuando veo cómo mi vecino pega a su mujer y la cubre de insultos en público, cuando veo la falta de cuidado con los bienes comunes de mis vecinos, cuando veo la basura rodando por las calles, cuando veo el agua sucia que sale de nuestros grifos, cuando veo cómo menosprecia el gobierno lo relativo al bien común, cuando me siento impotente y no sé cómo hacer que mis capacidades sean útiles para el barrio y la angustia se mezcla con mi pan cotidiano y vivo en mi carne la trascendencia al mismo tiempo que la inmanencia del mal. Es más que un discurso, es una experiencia, un sentimiento profundo que invade todo mi ser. Esto lleva a Ivone a preguntarse si debe dedicarse a la religión, o le llevó a preguntarse si había que dedicarse a la religión o la política, o si la religión es política. Y dice, es peligroso juntar religión y política, principalmente porque aquí en Brasil los políticos creen que pueden hablar en nombre de Dios, y a veces tenemos que admitir que no lo tenemos claro. ¿Amas al mal gobernante? Sí, pero no de manera romántica. Hablo desde una perspectiva, pero cuando aprendemos a hablar y hacemos avances éticos, eso hace un avance político.
y nos dice: vivo en mi cuerpo y en mi pensamiento y en mi oración esta realidad. Pasamos, me han dicho que tengo menos de 5 minutos, pasamos rápidamente a lo que es su reflexión. Serena criticidad, su reflexión. Y aquí dejo hablar al doctor Adolphe Gessé, cuando introduce, después de conocer su trabajo, dice: discursos irritados e irritantes es precisamente lo que uno no va a encontrar aquí. No solo por el ambiente general de paz que ya se deja entrever, no sé si por hablar de la teología feminista o de dónde empieza el haber ese ambiente de paz, sino, y creo que puedo decirlo, a causa de la inmensa paz interior de la autora. De ahí también que su discurso pueda escucharse fraternalmente, pues como ella muestra excelentemente, en la Iglesia interesa tanto a los hombres como a las mujeres, y me atrevería a decir, dice Gessé, a Dios y a quienes hablan por Él. Tenemos aquí algunos de los temas de los que habla Ivone, y ahorita pues me quedaré y escogeré alguno. Ivone, uno de los problemas, el que aborda en aquella famosa tesis y que luego fue un libro sobre el rostro oculto del mal, dice que el hablar del mal nos invita a ver a Dios de otro modo, a hablar también de otro modo de la buena nueva, a hacer discursos menos absolutos, discursos de incertidumbre, discursos de diversidad. Y es aquí donde esa dolorosa experiencia es la que la hace pensar que eso puede ser lo que se llama pecado original. Finalmente, o no finalmente, pero me voy a detener en esto, eso la hace reflexionar sobre el perdón y dice: el perdón no tiene que estar en contra del recuerdo de nuestros crímenes comunes. Esos forman un horizonte ético a partir del cual debemos reconocer nuestra falibilidad y nuestra mentira. El perdón bajo presión se torna en pura retórica. Lo que necesitamos es diálogo, procesos educativos para el reconocimiento de la mezcla del bien y mal que somos. Podemos hablar de perdón, dice Ivone, pero eso escapa el pensamiento sistematizado de la retribución y de la ley. Nos aproximamos al perdón como si intuyéramos algo, y es ahí donde, en este umbral cognitivo en el que nos debemos quedar. Y a mí me avisan también que ahí me tengo que quedar. Nada más rápidamente, esto les va a llegar, todo esto les va a llevar, pero como dice Ivone, la ética cristiana tiene este nivel de sorpresa, sorpresa que yo llamo conversión. Entonces, el Acuerdo 11 del 2016 es: los miembros del Senado Universitario acordaron distinguir con la Medalla de Distinción San Ignacio de Loyola a la doctora Ivone Guevara por su trayectoria y obra académica en concordancia con el ideario de la Universidad Iberoamericana. La obra de Ivone Guevara se apega de manera importante a los principales lineamientos del ideario jesuita, así como a los diversos valores que inspiran la misión educativa de la Universidad Iberoamericana. Entre ellos destacan la promoción de la justicia y la libertad, la crítica a las formas contemporáneas de exclusión y violencia, el enaltecimiento de la equidad y el respeto por las diferencias culturales, el reconocimiento de las desigualdades de género y de pertenencia a minorías, la lucha contra las condiciones de pobreza que aquejan a los más desfavorecidos del globo, el favorecimiento de una cultura de paz, el compromiso con el medio ambiente y la formación humanista. Su influyente trabajo como religiosa, intelectual y crítica de lo social mucho tiene que ver con el espíritu ignaciano de transformación de las condiciones del mundo siempre hacia mejor, así como con la reflexión sobre el compromiso que la jerarquía eclesiástica tiene para con una sociedad ávida de libertad,
justicia, equidad y paz. Nuestra comunidad universitaria se enriquece y se honra con la difusión y la reflexión de la obra de esta teóloga brasileña. En este sentido, la visita que ha hecho a nuestra universidad, que agradecemos, igual que su presencia en esta cátedra de teología feminista, hace pertinente, deseable y abre la oportunidad de expresarle nuestro reconocimiento con el otorgamiento de esta medalla San Ignacio, porque estamos seguros que, como lo ha hecho hasta ahora, este otorgamiento contribuirá a situar a nuestra Universidad Iberoamericana y en particular al Departamento de Ciencias Religiosas como una referencia importante del quehacer teológico críticamente ecosocial y éticamente responsable. Quiero, pues, en nombre de nuestra universidad, agradecer y reconocer a la doctora Guevara porque ha aceptado recibir esta distinción por parte de nuestra universidad. Y quiero que lo atestiguen junto con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, decir muchas gracias parece muy poco, pero a mí tengo mucha dificultad, decía yo a Lucila, de recibir homenajes y cosas. Entonces, realmente les agradezco mucho. Y quiero decir que mi congregación religiosa, las Hermanas de Nuestra Señora, tienen mucho que ver con los jesuitas. El fundador de mi congregación, San Pedro Fourier, Alix Leclerc, sobre todo San Pedro Fourier, ha sido alumno de los jesuitas. Y los jesuitas han sido los confesores de las hermanas que fundaron la congregación. A veces muy bien, muy buenos confesores, a veces más o menos, ¿no? Pero para decirles que estamos también en la tradición de Ignacio de Loyola. Esta mañana yo sabía que había algo de homenaje y de repente, no sé por qué, me vino un poema de Teresa de Ávila. Y yo casi no dormí, yo buscaba, pero ¿por qué este poema me viene? El poema era, que ustedes lo conocen por supuesto, habla de un diálogo con Dios, pero por supuesto la imagen que tenía Teresa de Dios no es la misma y es también la misma, no sé. Pero el poema era: no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, mi Dios, mueve el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus ofrendas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor y en tal manera
que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. ¿Y por qué me vino esto? Porque ahora con 72 años, si alguien me pregunta, ¿empezarías todo de nuevo? Diría sí, empezaría todo de nuevo. Y solo agregaría la gratitud que tengo a toda la gente que me acogió, y ahora muy en particular a las amigas de la cátedra, amigas y amigos de la cátedra que han proporcionado este momento de reflexión absolutamente único que fue este simposio. Este es un hito en la historia de la teología feminista de América Latina, y me atrevo a decir la historia de la teología, y más que esto, la historia de las luchas de mujeres y hombres por los derechos humanos. Entonces, solo quiero agradecer muy particularmente a Mari Carmen, que mantiene, al director, al rector del curso, y a todas mis amigas y amigos aquí presentes por el honor de tenerlos y tenerlas en mi vida. Muchas gracias.